a la ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos. ¿Cómo le va, Kelly? Daniel Tonietti la saluda. ¿Cómo le va tanto tiempo? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo Bien, estás? Bien, ¿cómo anda usted? ¿Bien? Trabajando. ¿Trabajando? ¿A qué hora arranca una ministra o un ministro de Trabajo? ¿7:30, 8? Mira, todo depende de qué se considere arrancar, porque es muy difícil cortar, ¿no? Sí. Es decir, hay tareas que son de interacción y después otras que son muchas de lectura, y uno no para nunca de reflexión, sobre todo que en los momentos en que uno intenta descansar un poco es cuando tiene la oportunidad también de tratar de reflexionar y objetivar algunas cosas, ¿no? Bien. ¿Al ministerio a qué hora llega? ¿A las 7, a las 8, por ahí? Sí. Depende, generalmente llego a las 9 de la mañana y me voy a las 9 de la noche. Está muy bien, 12 horas de trabajo en el ministerio. Bueno, Raquel, a ver, más temprano hablábamos con Luis Campos, que es coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA, a propósito de la situación laboral. Los últimos números que se conocen son los números de noviembre del año 22, ¿no? Sí. Claramente. Donde, a ver, está el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. El vaso medio lleno es que los niveles de ocupación se mantienen muy altos, la desocupación es baja en términos estadísticos. Ese sería el vaso medio lleno. Es decir, que hay buena capacidad de creación de empleo. Muy bien. El vaso vacío está con dos elementos centrales. Uno tiene que ver la calidad de ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, si uno mide noviembre de 2019 a noviembre de 2022, o sea, el gobierno de Alberto Fernández, estas estadísticas oficiales, ha crecido mucho, por ejemplo, los monotributistas, ¿no?, que representan casi el 60% del crecimiento del empleo durante el gobierno de Alberto Fernández. 6. Pero también ha crecido mucho el trabajo registrado. Está en un récord histórico. Superó los 13 millones de personas. Sí, subió el trabajo registrado privado 3.8%, ¿no? Y el trabajo registrado público un 5.6%. Efectivamente, perdón. No, efectivamente. Bien, pero el trabajo monotributista, que es lo que más creció, es un trabajo que no es de la mejor calidad, ¿no? Depende. En algunos casos, como muy bien vos señalás, es incluso hasta una manera de, como podríamos decir, solapar una relación de dependencia. Pero en otros casos también tiene que ver con nuevas pautas culturales y toda la temática de las nuevas tecnologías, donde hay nuevas generaciones que tienen otro tipo de expectativa que no es la relación de dependencia estable que podía tener mi generación. También hay mucha precarización detrás de eso, ¿no? Creo que el presidente lo ha dicho con mucha claridad en la campaña del 19, hablando del trabajo de los monotributistas como los que reparten pizzas en Uber, digamos. Creo que, bueno, eso es una de las preocupaciones que nos atraviesa a nosotros y en el debate internacional a través de la OIT, que es el trabajo en plataformas. Efectivamente, es un trabajo muy precario, ¿no? La posición de la Argentina es que siempre sea con protección social, pero efectivamente es un mecanismo que tiende a precarizar el trabajo. Bien, y frente a eso, frente a esa cantidad, pues estamos hablando, insisto, sobre este análisis que hace Luis Campos, estamos hablando con Kelly Olmos, sí. El 60%, el 60% de la ocupación en ese periodo, bajo la presidencia de Alberto Fernández, se justifica, está representado por el tema del monotributo, ¿no? Sí, vos no te olvides que nuestro gobierno, como vos bien decís, digamos, tiene aspectos de vaso lleno, que es esta dinámica de creación de empleo, que es una condición necesaria para mejorar su calidad. Claro. Porque ya sabemos históricamente
que la precarización está muy asociada al ejército de desocupados, de modo que reducir esa situación es lo que fortalece la capacidad de negociación de los trabajadores, y el otro aspecto es el de sus organizaciones gremiales. Es decir, fortalecer a las organizaciones gremiales es lo que también contribuye en una dinámica de crecimiento del empleo, de que éste vaya teniendo mejores condiciones, tanto de retribución como de derechos sociales, ¿no? Bien, y el segundo tema, que para mí es central, estamos hablando con Kelly Olmos, es el tema de la distribución del ingreso, ¿no? Porque la economía está creciendo, que es la gran discusión, y por lo que yo observo, no sé qué mirada tiene usted, Kelly, es casi el motivo número uno de la tensión interna en los diferentes sectores del Frente de Todos. Es que de hecho hasta a la propia Cristina lo ha planteado con mucha claridad. Si no me equivoco, fue a fines del año 19 en el Estadio Único de La Plata, donde dijo, cuando habló Sergio Massa, en aquel momento presidente de la Cámara, dijo, Sergio acaba de decir que el año que viene va a ser un buen año, cosa que después se terminó de confirmar. El año 21 fue macroeconómicamente fue un buen año, pero hay que ver si se va a repartir, ¿no? Y bueno, mira, efectivamente, digamos, nosotros tenemos que recordar que tuvimos dos grandes pandemias. Una imprevista, que fue la del COVID-19, y que fue demoledora para el trabajo, porque hasta que no hubo la vacuna, el mecanismo era el aislamiento. Sí. Y todo el esfuerzo tuvo que concentrarse en que no se destruyeran más puestos de trabajo, porque después la reconstrucción es muy difícil. Pero la otra pandemia, que es la pandemia macrista, no es un tema solo de recordar el pasado, porque ese pasado nos dejó enormes restricciones en la actualidad. Cuando alguien como esa gestión que ahora critica nuestra conducción económica endeuda al país, incrementa el endeudamiento del país en 100.000 millones de dólares en 2 años para financiar fundamentalmente fuga, es decir, empobrecimiento, vaciamiento del ahorro y del capital nacional, que fueron 86.000 millones de dólares de fuga. Evidentemente la Argentina queda más empobrecida. Y eso es algo que se destruyó muy rápidamente, pero que reconstruirlo es una tarea que vos sabés que es muy desequilibrada en ese sentido. Reconstruir es mucho más difícil que construir, sobre todo si además en el medio aparece esta otra pandemia del COVID. Está bien, pero Sin embargo, Daniel, y a esto iba, disculpame. Hay un par de indicadores que yo quisiera rescatar, que de los que publica el INDEC, que son perfectamente revisables, y que, como todo indicador estadístico, puede tener sus críticas, pero que son interesantes. Mira, si uno ve la brecha de ingresos per cápita, tomando la mediana, que es mucho mejor que el promedio, porque toma la influencia sobre todo de los de menos ingresos, en el tercer trimestre del año 22 que acabamos de terminar, que es la última estadística existente, el decil más pobre, el promedio de ingresos del decil, la mediana de ingresos del decil más pobre ingresaba 13 veces en la mediana de ingresos del decil más rico. Cuando se fue Macri eran 18 veces. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos el sentido en el que estamos trabajando está mostrando indicadores claros de una mejor distribución. Pasar de 18 veces a 13 veces es una mejora significativa. ¿Suficiente? No. Para nosotros
no es suficiente, pero marca un sendero virtuoso. Lo mismo el coeficiente de Gini. Vos sabés que mover 1/100 del coeficiente de Gini cuesta muchísimo, y más allá de las críticas que se le puedan hacer al mismo, si uno toma la última información del INDEC, tercer trimestre del 2021, era 0,42. Tomás, tercer trimestre del 2019 era 0,45. Es decir, que tanto el coeficiente de Gini como el de brecha de ingresos per cápita que toma el INDEC muestra que en este periodo, a pesar de la pandemia del COVID y del impacto que ha tenido la guerra no solo en la Argentina, sino en muchos otros países, el proceso nuestro es un proceso de redistribución positiva, insuficiente todavía, pero en el sentido correcto. Bien, ¿suma fija o no? ¿O solamente acuerdos paritarios? Porque esa es Yo te digo mi opinión, sí. Y es la política de nuestro gobierno. La política de suma fija y de bonos es una política que aplicamos. En el caso de la suma fija, siempre fue aplicada cuando no había una dinámica de paritarias activa. Por ejemplo, cuando asume Néstor, después de la demolición de ingresos que fue la crisis del 2001, él, digamos, como que logra... Pero Kelly, no hay una situación creo que está muy a cielo abierto, o sea, creo que hay... Es que no es así, ¿no hay una situación de trabajadores registrados que están por debajo de la línea de pobreza? No es así, Daniel. Mira, la dinámica que hemos logrado con las paritarias, si bien nunca emparda la alta inflación, y por eso es muy importante para la política de ingresos quebrar la alta inflación, es una dinámica que ha recompuesto muchísimo el ingreso y sobre todo de las categorías menores. Yo te decía que hay dos factores para transformar este crecimiento del trabajo en también una política más virtuosa todavía de redistribución del ingreso. Uno, seguir trabajando en aumentar el nivel de ocupación. El otro, fortaleciendo la capacidad de los sectores gremiales. Y nosotros entendemos la paritaria como el mejor mecanismo que protege a los trabajadores. Sí, pero hubo paritarias importantes, camioneros, por ejemplo, con una caída real de 6.5, alimentación 4.8, los bancarios 3.2, metalúrgicos 1.7, o sea, hubo sindicatos importantes que tuvieron una paritaria a la baja, hubo otros que tuvieron una paritaria... No, a la baja no, pero es importante entender cómo se lee eso. Primero, que camioneros o estatales, etcétera, sus paritarias no son enero-diciembre. Son, por ejemplo, 1 de abril, 31 de marzo. Entonces hay un tramo de recomposición que está, digamos, para cobrarse en estos meses, enero, febrero, marzo. Ahí es donde interviene el tema de quebrar la alta inflación, porque quebrando la alta inflación, digamos, logramos que el proceso, el delay entre el índice inflacionario y la recuperación de los salarios a partir de la paritaria sea más breve. Cuando la inflación es alta, ahí es donde se produce ese desfasaje transitorio, pero que afecta efectivamente la capacidad adquisitiva. Pero yo te digo, ninguna de esas paritarias fue a la baja, y todas esas paritarias tienen la capacidad de recuperar el salario. En algunos casos, a esos porcentajes vos tenés que sumarle los bonos que están pendientes, digamos, y que se están pagando también. Es decir, y los trabajadores que están fuera de paritaria y los trabajadores de los gremios es mayoritariamente, porque tampoco es única, pero mayoritariamente, digamos, pelean el mayor esfuerzo que es posible. De manera que
suponer que una intervención externa va a mejorar esa situación. Pero hay un montón de trabajadores no registrados, Kelly, que no están en convenio. Esos trabajadores, si vos ves el indicador, pero tampoco se benefician, los no registrados tampoco se benefician por la suma fija, porque el no registrado no tiene la protección legal. Está bien, pero puede ir a reclamar un no registrado, puede ir a reclamarle a su patrón. Perdóname, Daniel, una sola cosa más. Sí. Sin embargo, yo te digo, si uno ve cómo evoluciona el ingreso que mide el INDEC de los no registrados, que es la única medida que tenemos, que es de la EPH, vos ves que tiende a seguir el proceso de recuperación de los formales, porque en general se mezclan en las mismas unidades de trabajo, digamos. No es que haya unidades de trabajo totalmente no registradas y otras 100% que sí lo son, sino que hay mecanismos por los cuales algunos no registrados también están participando en las otras unidades y tienden a evolucionar con un desfasaje que también resulta muy afectado cuando la inflación es alta. Por eso es tan importante para la recuperación de los ingresos de los trabajadores, además del ajuste, la necesidad de la reducción de la alta inflación. Hay que quebrar la alta inflación, si no, ya lo dijo Perón hace muchísimos años, los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera. Muy bien. Y la última pregunta que tengo para hacerle, ¿usted cree que el salario digno, el salario mínimo digno, es el que se puede pagar o es el que permite vivir con dignidad? No, para mí el salario digno es el que permite vivir con dignidad. Lo que pasa es que hay procesos de construcción de esa capacidad de ingreso. Sí. La Argentina fue empobrecida y lo que tenemos que tratar ahora de hacer es entender que este esfuerzo enorme que hemos hecho de no perder capacidad de empleo y de recuperarla tan activamente como lo estamos haciendo, no sea destruido nuevamente por las políticas neoliberales que no solo no se autocritican, sino que piensan en hacer más rápido lo que ya desastrosamente hicieron. Claramente. Pero la idea de que el ingreso se va a recuperar a partir de una mayor actividad económica es un poco el mantra neoliberal de la teoría del derrame. O sea, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, pero es un poco lo que están desplegando, Kelly. Ayer estuvo... No, Dulce, no, Daniel. Poco dicen va a crecer, las paritarias... Pero no suficiente. Yo le agrego a eso la existencia de una organización de los trabajadores que sea vigorosa y una capacidad de negociación paritaria permanente, donde no hay un rol pasivo del Estado, hay un rol activo. El año pasado, cuando se gatilló la alta inflación, fue nuestro gobierno el que convocó a las partes a reabrir paritarias y permitió reabrir 2 y 3 veces al año con tal de que los trabajadores no perdieran. Bien, le vamos a pasar un audio de su antecesor, Claudio Moroni, sobre el salario mínimo. Decía esto: creo que el sueldo digno es aquel que estemos en condiciones de pagar y sostener. O sea, hubo una discusión muy grande con el tema del salario mínimo. El salario mínimo venía muy retrasado. Sí. Nosotros lo que estamos haciendo, que es lo mismo que queremos hacer con las jubilaciones, que también venía muy retrasada, es que le vayan ganando a la inflación de nuestro periodo.
O sea, nosotros no podemos recuperar en 6 meses y en pandemia lo que perdió en los últimos 4 años. Esto es, el salario digno es el que se puede pagar. Pareciera... Bueno, pero yo sabés que creo... Hoy el salario mínimo de Argentina es el más bajo de Latinoamérica, solamente superado por Venezuela. Primero que hay que medirlo, hay que ver cómo se lo mide, si en tipo de cambio, si en capacidad de compra. Sí, el tipo de cambio. El salario mínimo, el salario, lo que yo rescato de lo que dijo Claudio es que reconociendo nuestras restricciones nosotros tenemos un horizonte claro de recuperación del salario y para eso trabajamos. Por ejemplo, en la última convocatoria que hicimos del Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, que tiene 32 miembros, no son como en el macrismo que ellos juntaban a los 32 miembros y después ponían un coeficiente por decreto. Nosotros logramos que 31 de esos miembros aprobaran la propuesta de una recomposición que tuviera 2 componentes, uno de recuperación y otro de índice que convergiera con la expectativa inflacionaria que fijó el gobierno. Por eso fijamos 7, 6, 5 y 3, digamos, como índices desde diciembre a marzo. Y eso se aprobó con la CGT, con una de las 2 CTA y con todas las entidades empresarias por votación. Kelly, le agradecemos mucho por su tiempo. Queremos decir humildemente, no sé si le ha llegado, pero nosotros salimos a bancarla fuertemente cuando usted dijo que había que ganar el Mundial, y ganamos el Mundial. Al final tuvo razón usted, ¿o no? Tuve suerte, tuvimos, la verdad que una enorme alegría, y yo creo que eso era una vocación de todos nosotros, que no nos distrae del laburo que tenemos que hacer. Pero, podemos poner ese maravilloso nos da momento. épica, nos da alegría. Podemos ponerlo. Nos da fuerza. Podemos repetir el audio. Podemos ponerlo, por favor. ¿Qué preferís? Si hoy te preguntan que baje la inflación o Argentina campeón, si fuesen, digamos, una u otra, ¿no? Privativas, donde no pudiesen ser las dos. Pues no seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina. Primero, Claro. estaba segura que aunque sea por una cuestión de corrección política, todos me iban a decir, no, que me importa el Mundial, que baje la inflación y después vemos. ¿No? ¿Qué decís? Yo considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer una gran diferencia, y en cambio desde el punto de vista anímico, de lo que significa para el conjunto de las argentinas y los argentinos, queremos que Argentina sea campeón. Al final tuvo razón, Kelly. Al final lo logramos, es un gran logro de un equipo de muchachos que representó lo mejor que tiene la Argentina. Muchas gracias, Kelly, por su Esa tiempo. voluntad de triunfo la tenemos que tener siempre presente. Muchas gracias por su tiempo, Kelly, gracias. No, gracias a ustedes. Un cariño beso muy enorme. grande, un saludo muy grande. Gracias, Bueno. Kelly Olmos. Me encantó que te dijo, no, Dulce. No, es Dulce, una tía. No, Dulce. Sí. La conozco a Kelly, hacíamos notas en los 90, Ah. cuando estaba otro gobierno que era... No me acuerdo si era neoliberal o no neoliberal, no me acuerdo, en mi memoria, viste, de cosas que... ¿Los 90? Se olvida. Pero es espectacular, Kelly, diciendo que no importa la inflación, después vemos. Primero Al sacamos- final terminó pasando lo que dijo Kelly Olmos, ¿no? La inflación